¿Pueden los cristianos comer sangre? Hoy vamos a responder a una pregunta que ha generado mucho debate entre cristianos o en ramas del cristianismo. Algunos dicen que pueden comer sangre, otros dicen que no. ¿Qué dice la Escritura? Hay un solo pasaje bíblico en Hechos, en el capítulo 15, donde se habla de la prohibición de comer sangre. Recordemos que el comer sangre era parte de la ley ceremonial de los israelitas y era parte de la ley mosaica. Nosotros como cristianos no formamos parte de esa ley mosaica, sino que estamos bajo el nuevo pacto, la nueva alianza, que es cuando Cristo vino. La pregunta que debemos plantearnos es si este pasaje bíblico único en el Nuevo Testamento es una normativa para todos los cristianos. Tenemos que sopesar, analizar y ver si existe otros versículos bíblicos que nos hable de la libertad cristiana en cuanto a los alimentos. Y bajo eso sopesar la cantidad de pasajes bíblicos y contra un solo versículo bíblico. Dentro de la consideración cuantitativa que vamos a hacer de la palabra de Dios, entre versículos que nos hablan de los alimentos, lo vamos a ver igualmente bajo la comprensión de las denominaciones y especialmente las más antiguas y de la iglesia histórica. ¿Cuáles habrán sido sus posturas? Hay denominaciones que son recientemente las mismas que por ser tan recientes están todavía viendo este aspecto. Sin embargo, este asunto ya ha sido tratado ya muchas veces sobre esta parte. No estamos bajo la ley mosaica, sino bajo el nuevo pacto. En Hechos capítulo 15, en el versículo 28 al 29, se habla en el concilio de Jerusalén, donde se instruyó a creyentes gentiles a abstenerse de la sangre. Hechos capítulo 15, versículo 28 al 29, se encuentra esta referencia de abstención de comer sangre. Algunos argumentan que esta prohibición sigue vigente el día de hoy. Otros creen que fue una medida temporal para evitar conflictos entre judíos y gentiles. La evidencia nos muestra lo siguiente, según el pasaje bíblico o otros pasajes bíblicos, como aparecen en Marcos, capítulo 7, versículos 18 y 19, no hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, sino lo que sale de él. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces ya tenemos 1 a 1. Hechos capítulo 15, un punto. Marcos capítulo 7, versículo 18 al 19, dice que no hay nada fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Sino lo que contamina es lo que sale del corazón. En el Nuevo Testamento tenemos otro pasaje bíblico que nos habla de la comida, que nadie nos tiene que juzgar por lo que comemos. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Ya tenemos dos versículos bíblicos frente a Hechos capítulo 15. En Romanos capítulo 14, versículo 14, San Pablo dijo: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Otro pasaje bíblico, 1 Corintios capítulo 8, versículo 8. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos mejores, ni porque no comamos seremos peores. Hemos visto algunos versículos bíblicos que van hablando de la libertad en cuanto a la comida en los que van a consumir los creyentes. Y en Hechos capítulo 15 se queda aislado como un versículo bíblico que no contradice la Biblia, porque no siempre tenemos que considerar que si contradice o no contradice, porque ahí está el problema, que muchas veces no tenemos otra forma de ver eso. No es una contradicción, sino recordemos que el contexto era la iglesia había nacido recientemente.
Y había muchos niños espirituales, especialmente los convertidos dentro del judaísmo, que querían imponer a los gentiles el abstenerse a comer sangre. E igualmente los gentiles eran todavía pequeños, que no podían entender muchas cosas que se encontraban dentro del nuevo pacto, y que el antiguo pacto había sido ya dejado atrás por el Nuevo Testamento o por el nuevo pacto, y no entendían. Eran todavía pequeños, eran bebés, y la respuesta es que Pablo quiso dio una respuesta, como se lo entiende en esos términos de Hechos capítulo 15, como una normativa temporal hasta que ellos entiendan y comprendan. Porque no solamente esto era algo que quizá los gentiles pensaban que eran parte de los judíos, y los judíos como que estaban diciendo que no, nosotros tenemos que imponer nuestra ley. Eso en el Imperio Romano pensaban que el cristianismo era parte del judaísmo, que era una secta de los judíos. No solamente había dentro de la iglesia ese conflicto de comprensión de lo que estaba sucediendo, sino también el Imperio Romano se creía que el cristianismo era parte del judaísmo, era una secta del judaísmo. Pero más adelante ya se supo, ¿no?, bien claramente, el cristianismo está bajo el nuevo pacto y no bajo la antigua alianza. Y es en ese sentido de que hay otros pasajes bíblicos en los que se habla de la ley ceremonial, porque esto de no comer sangre era parte de la ley ceremonial, y como también no comer chancho y otros alimentos. Y en el libro de Hebreos ya encontramos más claramente aquello que estamos bajo un nuevo pacto. Tengamos presente que cuando la iglesia había nacido no tenía la Biblia. Sí tenía el Antiguo Testamento, pero no tenía el Nuevo Testamento, por lo que era difícil entender ciertos aspectos, y luego se fueron escribiendo y hoy ya sabemos eso, que la cantidad de versículos bíblicos en cuanto a la libertad de comer del cristiano no está restringido, sometido a la ley mosaica. Y por lo que dentro de el cristianismo en la antigüedad se ha tenido presente de que Hechos de los Apóstoles es una normativa temporal, pero que más adelante, cuando uno comprenda, ya va a saber que el evangelio no es cuestión de comida ni bebida. Sin embargo, en la Biblia también nos habla de los hermanos inmaduros, que no podemos lastimar su conciencia. Si uno no desea comer sangre, no desea comer chancho, pues es su conciencia. Y en Corintios nos dicen, no porque vamos a comer vamos a ser mejores, ni porque dejemos de comer vamos a ser mejores. 1 Corintios capítulo 8, versículo 8. Si bien la comida no nos hace más aceptos ante Dios, ni porque comamos seremos mejores, ni porque no comamos seremos peores. En ese sentido, tengamos ese equilibrio para considerar la espiritualidad de un hermano no depende de la comida.